Desde su lanzamiento sabíamos que este personaje iba a ser un monstruo en todo sentido. No solamente uno de los mejores personajes de oro, sino que su skin es probablemente la más cabrona. Así que hoy vamos a analizar a Sub-Zero de Onslaught, sus ventajas, cómo conseguirlo, equipos recomendados, pasivas y algunas curiosidades que te sorprenderán. Ponte suéter porque el video más frío del botanero está por empezar. Empecemos con las estadísticas iniciales de Sub-Zero. Si lo comparamos con otros personajes de su equipo, se coloca en tercer lugar de ataque y en segundo de vida. Lo más sorprendente es que tiene la misma cantidad de vida que un personaje de diamante. ¿Quién será? Quédate hasta el final para conocerlo. Este Sub-Zero se va a poner más crujiente que un chicharrón. Aquí te dejo la evolución de sus estadísticas para que veas cómo sube de nivel. Si lo comparamos con otros personajes de oro, este se va a posicionar en el lugar 14 de ataque y en séptimo de vida. Es claro que la cosa pinta mal, pero aún hay más. La pasiva de Sub-Zero es algo completamente nueva y brutal. Antes de morir se envuelve en un oscuro que lo hace invencible mientras este esté activo. Además, genera vida y poder hasta en un 50%. Y para romper ese hielo o escudo, el enemigo necesita golpearlo 15 veces, pero esto activará el agarre frío. ¿Qué es eso? Pues cada vez que el enemigo recibe tu especial, será con un 10% más de daño y tendrá un 20% de probabilidad de ser congelado al hacer relevo. Es como la versión de Johnny Cage de Copa Combat, pero con hielo. Y sí, esta parte de la pasiva está mal traducida, pero ahora ya lo sabes. El agarre frío se acumula hasta 5 veces, lo que significa que si tu especial aumenta, también lo hará la probabilidad de 100% de congelar al enemigo al hacer relevo. Esto combinado con el daño de sus especiales lo convierte en un rival durísimo. ¿Será el nuevo integrante del equipo Atadura? Tal vez. Y por si fuera poco, cada 12 segundos Sub-Zero lanza una bola de hielo que también aplica agarre frío. Si hablamos del equipo Onslaught, tiene exactamente la misma pasiva que Sub-Zero. Esto es lo que llamamos un combo brutal. Ojalá algo así fuera posible con los de artes marciales. Y hablando de artes marciales, aquí te dejo su comparativa de estadísticas. Una de las cosas que más me encanta de este Sub-Zero es que su especial 1 está inspirado directamente del de MK11. Ya estábamos cansados de ver la típica bolita de hielo, así que este cambio le da un toque fresco o helado. El especial 2 es visualmente impresionante, de verdad se siente cada golpe que lanza este guerrero nórdico, y el Fatal Blow es una joya. Los creadores de MK Mobile realmente se lucieron con este personaje y lo hicieron en todo. Lo mejor de sus especiales es que además de causar sangrado, congelamiento y poder, todos aplican agarre frío. Esto nos servirá más adelante, así que prepárate para ver el daño real. Como todo buen chicharrón, la salsa y el limón le dan un toque perfecto. Los mejores equipos para acompañar a Sub-Zero son por su pollo que el equipo Onslaught, pero también con el equipo Atadura. Personajes que aumenten barras de poder o aquellos que puedan evadir golpes letales. Además, los gears que potencien sus habilidades serán una gran opción. Sub-Zero aparentemente es inmune a la marca de la muerte, bueno contra personajes que dependen de relevo y para enfrentarse a enemigos con buenos escudos, ya sea por pasivas, especiales o gears. Pero no todo es Valentina sobre chicharrones. Las desventajas de Sub-Zero incluyen personajes o gears que puedan evadir sus especiales, aquellos que drenan su poder o causan incurabilidad. Un buen contrincante para él sería por ejemplo Scorpion de MK11 con su fuego que drena poder y un gear que aplique incurabilidad, pero bueno, solo el tiempo nos dirá si realmente es una debilidad constante. Para conseguir a Sub-Zero tendrás que recurrir a los paquetes de cristales de dragón con una probabilidad bastante baja. Recomiendo abrir de 3 en 3, pero no te desesperes, porque la próxima semana aparecerá en la cripta por 7000 corazones, así que a darle con Toko Drift. Lo prometido es deuda, botaneros. Aquí tenemos la comparativa de todos los Sub-Zeros y curiosamente comparte la misma cantidad de vida con su compadrito el de Círculo de Sombras. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Lo que quiero que se lleven de todo esto, botaneros, es que no todo lo que brilla es diamante. Los personajes de oro también pueden ser increíbles, como ya vimos con el equipo Atadura que me ayudó a pasar torres fatales sin problemas. Este Sub-Zero lo tiene todo, un skin brutal, especiales poderosos, una pasiva única y un equipo que lo respalda. Si llegaste hasta aquí, comenta Dopamani porque este video es gracias al miembro del canal. Suscríbete para más análisis profundos próximamente. Yo soy el botanero 123. Hasta luego.